Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en este su programa Índice Económico. Soy Marielena Vega, es un gusto que nos acompañe. Saludar, por supuesto, a Darío Celis. Darío, muy buenas ¿Cómo noches. estás, Marielena? Muy buenas Qué gusto noches. saludarte. Rogelio Igualmente. Varela, muy buenas ¿Cómo estás, noches. Marilena? Darío, buenas Rogelio, noches. buenas noches. Amigos, acompáñenos el día de hoy. Vamos a hablar del potencial de carreras profesionales que requiere el país y que se están dando. ¿Cuál es la brecha? De esto y más platicamos el día de hoy. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estima que aunque los pronósticos sobre la economía mexicana apuntan a un menor dinamismo en 2025, no se descarta un escenario en el que resulte un nulo crecimiento o incluso una contracción de la actividad. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, informó que en agosto las administradoras de fondos para el retiro registraron plusvalías por 231.284 millones de pesos, una cifra histórica para un mismo mes. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción identificó en el país cerca de 650 proyectos de infraestructura que requerirían una inversión aproximada de más de 2 billones de pesos, mismos que ya han sido planteados a la próxima administración. Por años, las mismas carreras, las licenciaturas de siempre son las que siguen teniendo pues, la preferencia de los estudiantes, lo cual no necesariamente es lo que requieren las empresas y las fuentes de trabajo. Vea lo que le preparamos. Según el estudio Compara Carreras 2024 del Instituto Mexicano para la Competitividad, los estudiantes universitarios mexicanos prefieren estudiar carreras tradicionales como Derecho y Administración, no obstante que las oportunidades en el mercado laboral se presentan en la tecnología y las ciencias computacionales. Según el estudio, las carreras con los salarios más altos son Medicina en especialidad, con un ingreso promedio mensual de 43.601 pesos, Economía, con 29.764 pesos, Medicina General, con 26.171 pesos, Ingeniería en Automatización y Electrónica, con 25.770 pesos y Ciencias Computacionales, con 25.684 pesos. Nuevas profesiones como el científico de datos o aquellos relacionados con la inteligencia artificial ofrecen salarios elevados e incluso oportunidades de trabajo remoto para empresas internacionales con pagos en dólares. Cada año miles de jóvenes se enfrentan al enorme reto de elegir una carrera universitaria. Este desafío, pues bueno, involucra muchos temas, las aspiraciones, por supuesto, las carreras que ofrecen en estos momentos mayores oportunidades. Y para hablar de este tema, y le damos las gracias que esté esta noche con nosotros, nos acompaña Fernanda García, directora de Sociedad Incluyente del IMCO. Fernanda, muy buenas noches. Buenas noches a todos, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Pues la 10ª edición de este estudio que realizan para conocer cuáles son las carreras universitarias con más demanda. ¿Qué sería lo sobresaliente en estos momentos, Fernanda? Yo te diría, lo primero es que los jóvenes están estudiando las carreras que ya son las más populares en el mercado laboral. Se está generando el mismo talento que hay allá afuera. ¿Por qué? Porque no ha cambiado la decisión de carrera en los últimos 10 años. Las carreras más populares hace una década son las más populares hoy. ¿De qué carreras estamos hablando? Carreras que yo ya diría tradicionales, ¿no? Derecho, administración, contaduría, psicología, negocios y comercio, ¿no? Son algunas de las que son las más populares, pero que está demandando el mercado laboral, ¿no? Las empresas nos dicen que necesitan nuevas tecnologías para las cuales necesitamos nuevas habilidades y esas nuevas habilidades pues no se están desarrollando en estas carreras que te comento, ¿no? Fernanda, recientemente tuve la oportunidad de ver dos programas educativos universitarios, uno de una escuela, una universidad privada, una de la UNAM, que es casa máxima, o sea, no estamos hablando de cualquier institución, y son totalmente disparados. Uno va rumbo a más tecnologías, más actualización, el otro no. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se tendría que estar haciendo para verdaderamente alcanzar lo que se requiere o lo que está necesitando el mercado laboral? Sí, creo que eso es el siguiente nivel, ¿no? Una parte es como qué están estudiando los jóvenes y la segunda parte es si lo que estudian está actualizado, ¿no? Y pues el IMCO no se mete a esta parte de los planes de estudio, pero lo que sí vemos también es que la parte de técnica
y tecnológica debería ser transversal a las carreras, ¿no? Habrá algunos muy especializados como ingenieros en tal especialización, pero también lo que nos dicen las empresas es que necesitan que los jóvenes que salgan de la universidad sepan usar ciertos programas independientemente de la carrera. Y esa actualización es lenta por naturaleza y de verdad que lo entiendo, ¿no? El mercado laboral siempre ha ido mucho más rápido que las universidades, pero pues lo que estamos viendo es que esa lentitud como que se va rezagando y pues ya actualizas el plan hoy, lo sacas en 2 años, se gradúan en 5 y pues lo que necesitas en 7 o 6 años que tarda este proceso no es lo que se va a necesitar, ¿no? Las empresas hoy ya están diciendo qué van a necesitar, no hoy ni mañana, en 5 años, ¿no? Y creo que hay esa desconexión en el diálogo, ¿no?, de las empresas y las universidades. ¿Qué es lo que debería de pasar con los planes de estudio? ¿Crees que las licenciaturas ya deberían quedarse en el pasado? 5 años o 4 años de carrera es una pérdida de tiempo muchas veces para los jóvenes y muy caro. Sin embargo, esto de las escuelas o las carreras técnicas pues tampoco es nuevo. Desde finales de los 70s las conocemos, el CONALEP y todos esos esfuerzos, el desdoblamiento que estamos viendo en, por ejemplo, tecnológicos que se vuelven cada vez más prácticos. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para realmente darle al estudiante las herramientas que necesita para incorporarse a la fuerza laboral de las empresas, obviamente considerando y tomando en cuenta lo que esas empresas están demandando en el mercado? Creo que es una pregunta compleja, Darío, pero la voy a tratar de contestar en partes. Lo primero es cuántas personas llegan a la universidad en este país, ¿no? De 100 niños entre 5 y 6 años, 27 terminan una carrera. Y de ese 27, solo 3% estudia una carrera técnica. Entonces, tienes un grupo reducido de personas que estudian, digamos, educación superior y un mini mundo de personas que están estudiando carreras técnicas. Entonces, lo primero sería impulsar a que más personas estudien esto y entiendo perfecto, ¿no? Estudiar es una inversión de esfuerzo, tiempo y dinero. El tema es ver que es una inversión a largo, bueno, más bien a mediano o largo plazo, porque las personas que estudian educación superior van a ganar más que aquellas que estudian el bachillerato o la secundaria. Eso lo tenemos medidísimo. Alguien que tiene una licenciatura gana hasta 81% más que alguien que no la tiene, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de promover que es un beneficio económico estudiar. Y luego la otra parte, las carreras técnicas, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque al final no todo el mundo va a estudiar una licenciatura de 5 años o de 4 años, pero las carreras técnicas no son una opción viable. Y no son una opción viable porque el mercado laboral no las remunera, no las premia de manera económica. Y aquí podríamos entrar a todo el debate de que sí hay un cierto estigma de que las carreras técnicas a lo mejor no son lo mismo, pero el mercado laboral, en la medida que necesita talento, tiene que revalorarlas. ¿Por qué? Porque hoy las empresas están diciendo, no estoy encontrando talento. Justo yo hacía el ejercicio del sector de las TIC, ¿no?, de las tecnologías de la información y la comunicación. Ese es el sector en México que más talento le falta, ¿no? No están encontrando. ¿Qué tipo de habilidades necesitan o qué tipo de carreras necesitan? Desarrollo de software, por ejemplo, es como la principal. El desarrollador de software lo puede estudiar en una licenciatura o una técnica. El de la licenciatura gana casi el doble que el técnico, ¿no? Entonces, vemos ahí una profunda desigualdad. Cuando se coloca. Cuando se coloca. Es que ese es el problema, que muchos chavos se chutan 4 años estudiando una licenciatura aspirando a que cuando salgan de la escuela van a entrar a un trabajo bien remunerado, pero no es cierto. No, y justo creo que eso es lo que busca Compara Carreras, es esta plataforma en línea de libre acceso donde tú puedes ver las perspectivas económicas y laborales de las distintas carreras, ¿no? Para ver si tu carrera va a tener mayor formalidad o va a ser más empleo informal o el nivel de desempleo y conocer estas condiciones laborales para que tengas un poco más de información a la hora de decidir qué vas a estudiar.
y que no sea tanta sorpresa cuando llegues al mercado laboral y veas como de qué se está tratando, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que esa información vaya a ser determinante, al final son promedios, ¿no? Y siempre hay excepciones, pero bueno, por lo menos da una idea porque al final cuando ves cómo deciden los jóvenes qué estudiar, las formas principales es lo que le dicen sus papás, lo que les dicen en la escuela, ¿no? Y en este país no tenemos orientación vocacional obligatoria como hay en otros países donde se inicia desde secundaria, ¿no? El lineamiento internacional dice que la orientación vocacional debe de ir desde una edad temprana. ¿Cuáles serían las carreras que podrían tener mejores oportunidades? Me viene a la mente, no sé, la ciencia de datos, que pues hoy a partir pues de la digitalización y la explosión de datos que se genera en la economía digital, pues cada vez se requiere más. Sí, bueno, en dos vías se podría responder, ¿no? Dependiendo justo qué es lo que busques. Si buscas mayores ingresos, las carreras que hoy están siendo mejor remuneradas son las carreras relacionadas con STEM, ¿no? Con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. El premio por estudiar esas carreras es mucho mayor que las tradicionales como derecho, incluso artes, ¿no? Que es una carrera que también está por ahí. Entonces, las carreras STEM hoy están siendo premiadas económicamente por el mercado laboral, ¿no? En la medida de que el mercado laboral ya cambió y demanda estas nuevas tecnologías. Si lo vemos por la tasa de desempleo y empleo formal, las carreras que mejor salen son aquellas que tienen que ver con docencia, ¿no? Formación docente, lo que sea, primaria, especializado y demás. ¿Por qué? Porque si vemos también el panorama de esas carreras, la mayoría está empleados en el sector público y el sector público, ¿no? de los docentes, pues tiende a ser empleo formal y tiende a ser empleo formal prácticamente garantizado. Tiene tasas de desempleo muy bajo en la formalidad. Entonces, pues ahora sí que habrá quien valore más eso, que tenga acceso a seguridad social, a ahorros y demás, y habrá quien diga, pues no, yo me voy por el ingreso. Claro, y la parte de la salud, ¿es todavía con alta demanda por estudiantes? El tema, de medicina es una de las carreras también que están más estudiadas. En el caso de las mujeres es importante hacer la distinción porque también analizamos cuáles son las carreras analizadas por hombres y por mujeres. Y en el último año los hombres ya están empezando a estudiar desarrollo de software, ingeniería mecatrónica, etcétera. Y las mujeres, una carrera que es muy popular entre las mujeres es enfermería, ¿no? Y esa parte de la enfermería pues va a seguir creciendo, ¿no? En la medida de que la población va a seguir envejeciendo y se van a necesitar estos servicios. Y medicina pues es bastante parejo entre hombres y mujeres. Claro. Pues Fernanda García, muy interesante lo que nos comentas esta noche, directora de Sociedad Incluyente del IMCO. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Ya lo decía Fernanda, nuestra invitada, desafortunadamente no se está compaginando lo que se requiere en estos momentos y cuando se está trabajando o se está estudiando, ya cuando sale se requieren otras cosas. Y bien lo decías, Darío, la inversión es muy alta en materia educativa. Es multifactorial el problema, porque no solamente es la desconexión que existe entre las fuentes de trabajo, le hace, o entiéndase, empresas, universidades, claro. Y también la preferencia, la actitud, la personalidad, el perfil de los chavos. Claro. Las nuevas generaciones no piensan igual que la generación de hace 5 años atrás o 10 o 15 años atrás, tienen otros gustos y otras preferencias. Sí, y quizá en esa vinculación, Darío, María Elena, pues debería de comenzarse desde las preparatorias para tratar de alguna manera influir en este énfasis en las carreras. Y que los chavos empiecen a identificar dónde están sus competencias y habilidades. Claro, desde los 10 años, 11 años, 12 años ya empiezan a saber por dónde quieren irse. Claro, y ver y conocer otras alternativas. Una reestructura y que se necesita foco en materia educativa, vaya que se necesita. Hace falta. Darío Solís, muy buenas noches. María Elena Vega, buenas noches. Rogelio Varela, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena, Darío. Gracias por acompañarnos, lo esperemos el próximo miércoles aquí en Índice Económico por ADN 40. Hasta entonces.